Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Javier y para comentar un poco, introducir al maravilloso mundo del vino, tengo aquí una serie de elementos que se utilizan para poder desarrollar este arte, porque la cocina, lo culinario, lo que tenga que ver con el disfrute, el goce, que es algo muy nuestro, porque la alimentación es un básico. Entonces llegar a presentar esto es un desarrollo del ser humano tremendo porque comienza a hacer disfrute de ello. Al comenzar a disfrutar con esto, llegamos a otro ámbito, entonces tenemos que complejizar un poco los procesos para poder desarrollarlos correctamente. Y así es como llegamos a tener un producto como esto, que finalmente tiene todo un desarrollo aquí, también dentro de la botella. El vino finalmente logra ser desarrollado a través de la preocupación de la parra, su arquitectura, su crecimiento, los tiempos, procesos, todo lo que se desarrolla desde el viñedo hasta la botella y finalmente hasta la copa. Y para comentarles un poco, acá tenemos una botella clásica, absolutamente clásica, que tiene todos los elementos que pueden ver acá, una etiqueta, una contraetiqueta. La etiqueta, como ustedes me imagino que sabrán, por un buen profesor que tienen, la etiqueta nos muestra algunos detalles como el nombre, la línea, probablemente la uva, generalmente la uva, el año de cosecha está muchas veces, y la contraetiqueta nos presenta otros detalles que podíamos quizá agregar, como es el maridaje opcional o las notas aromáticas de sabor que podemos encontrar en estos productos. Pero dediquémonos un poco a la parte del servicio. La botella está presentada para poder ser servida de cierta forma, para poder llegar al cliente de cierta forma. Y por eso también tiene que ver con sus periodos. Tenemos acá una cápsula. Una cápsula que lo que permite es proteger el corcho, porque el corcho es un material muy delicado que tiene distintos niveles de seguridad, de calidad, y cada corcho tiene sus características. Además que no podemos tener 100% seguridad con los corchos, por lo tanto podemos tener algunos defectos en corcho que también se pueden desarrollar algunos defectos en el vino. Y para eso también es que la cápsula logra tener una función. Esta cápsula, si ustedes han visto arriba las cápsulas, tienen tres hoyitos generalmente, 2 a 3 hoyitos. Esos hoyitos son los que permite la respiración del corcho, para que el vino, si va a ser de guarda, evolucione en forma correcta. No reciba una sobreoxigenación, porque si sobreoxigenamos el vino, vamos a... Primero se va a secar el corcho, si lo tenemos de esta forma sobre todo. Si lo tenemos de la forma correcta, el vino se puede igual sobreoxigenar y evolucionar más rápido de lo que yo espero. Y eso, si yo tengo un vino que voy a guardar 5 a 10 años, no puede suceder. Por lo tanto, la cápsula, una de las cosas que protege y que permite es que la cantidad de oxígeno que logra entrar a la botella y traspasarse al vino sea la menor posible. En ese sentido también es importante explicar esto. Esta es una botellita pequeña de un vino tinto, pero por el formato que tiene finalmente, porque generalmente esto ustedes lo encuentran en botellas de vino blanco, principalmente, no necesariamente en tinto. Y hay un asunto que es no solamente práctico, sino que también cultural. Una persona que ve esta botella, al ver que es un vino que tiene un costo un poco elevado para un vino regular, porque es un vino de alta categoría, entonces lo que espera esta persona es que generalmente esto sea un corcho, no una tapa de este tipo, que es una cápsula completa que se abre y termina siendo lo que generalmente se llama tapa rosca, que no es una tapa rosca. Esta tapa lo que permite es un sello hermético
porque es una cápsula, como les acabo de decir, no es una bebida, no está sellado acá solamente, sino que cubre toda la botella hasta abajo. Y esto permite que yo logre sellar completamente esto para que cuando llegue a la mesa, si sean 2, 3, 4 años, que no es lo ideal en un vino blanco, pero puede llegar a pasar, esto me haya protegido el contenido para que no se oxigene y finalmente en 3, 4 años puede tener un vino como corresponde a la mesa. Eh, por eso es que esto no lo miren como si fuera un defecto. No porque venga con esto un vino es de mala calidad. Lo que pasa es que culturalmente no vamos a aceptar esto aún. Estamos en proceso trabajando para que la gente comprenda que esto puede también presentar un vino de alta calidad. Hay un detalle, eso sí, que es un poco más emocional, que el corcho, al ser extraído con este elemento, que es un descorchador de 2 tiempos, tiene otra mística y eso apoya y permite un servicio también mucho más elegante, que a eso quería llegar. El servicio de un vino consta de muchas cosas, pero hay que comprender su contenido, su proceso, los detalles que fomentan toda la elegancia que puede estar alrededor del vino, y eso es en base al contexto, el momento que vivo, la situación, lo que quiero presentar a través de esta botella. El líquido finalmente tiene que maravillar de una forma u otra. Es un poema embotellado. Entonces, para eso, y en vinos de alta categoría, tenemos ciertos elementos. No solamente un descorchador, que debe ser utilizado de la mejor forma posible. Con la navaja, que tiene que rodear acá, y siempre mostrar un poco más de elegancia. No tiene que ser algo tan tosco. Si al final el vino tiene otro nivel y como les decía, el vino finalmente cayó en una utilización más de placer que de necesidad. Y eso, aunque fue necesidad en algún momento, pero eso nos obliga también a hacer toda una ceremonia que corresponda con lo que queremos presentar y también dejar a la persona anclado a la sensación que esperamos que logremos, que es darle esa elegancia al vino. Eso también, al ser emocional, la persona también tiene que emocionarse de esa forma. Y para eso también tiene que haber un proceso que apoye esta emoción y lo eleve a ese lugar. Un vino de esta categoría, estamos hablando de un vino más o menos de precio elevado, alrededor de 40, 45 mil pesos, eh, podría yo presentarlo tan mal que la persona podría decir, me voy y me compro un vino de 5 mil pesos, sin problema. Podría esa persona quedar con una tan mala impresión de este vino que podría decirte, ¿sabéis qué? No, tráeme ese vino que cuesta 8. Me gusta mucho más, lo aprecio mucho más, lo entiendo mucho más. Porque claro, ese es el detalle, lo entiendo mucho más. Y eso es una emoción también. Si logramos comprender que esa emoción la podemos entregar, podríamos incluso hacer lo contrario. Hacer que esa persona se tome un vino que cuesta 8 mil pesos en un restaurante, que quizás ese mismo vino la persona lo pueda conseguir en el comercio a 4 mil o quizás un poco menos, y lograr el efecto contrario, que esa persona diga que este vino tan económico lo encontró una maravilla, porque la situación, todo lo que rodeó el servicio de ese vino, logró que también la persona estuviera predispuesta y emocionada a la sensación, en ese sentido. Pero también hay otras formas de ayudar a esto. Esto que tengo acá es un pequeño decantador, no es muy común, no es para nada común esto. Es un decantador que no es clásico. El decantador clásico lo tengo por acá, un segundo. El decantador más clásico es esta botellita que tengo acá. Y esto permite que el vino tenga una superficie de contacto con oxígeno mayor, por lo que vamos a lograr que evolucione un poco más rápido y, bueno, que evolucione, que se desarrolle, que logre tener aromas, que pierda un poco el alcohol volátil que permanece en él. Y eso nos permite
también dar otro servicio en esto. Para mí, como una idea, solo una idea, un concepto mío personal, para mí que estos elementos maravillosos son máquinas del tiempo. Vinos de esta categoría, de ciertas uvas, de ciertas calidades, llegan a durar mucho más de 5 años algunos. O sea, yo esta botella la podría guardar fácilmente 10, 12 años y esperar un resultado diferente también. Ideal, por eso hay mucha gente que tiene más de un vino para poder desarrollar esto. Y en esos años va a evolucionar de alguna manera por la cantidad mínima de oxígeno que les comenté que entra en la botella, y para eso también yo voy ayudando, apoyando este desarrollo, girando la botella para que el contenido no permanezca quieto en un espacio, sino que vaya llevando ese oxígeno hacia todos lados de la botella. Por eso es que necesitamos también esta parsimonia, esta elegancia en el servicio, porque no solamente nos permite emocionar a la persona de forma correcta para recibirlo, sino que también nos permite llegar a ellos con un producto bien logrado y bien presentado. Un vino, como les decía, si yo lo sirvo, este tipo de vino, directo a la copa, la persona se va a encontrar con un vino encerrado que recién viene despercudiéndose al salir de la botella, y está un poco desarmado. Los gustos, los aromas, los sabores, todo lo que tiene el vino están todavía ensamblándose porque vienen apretados en una botella, entonces se tienen que soltar un poco, y para eso tenemos estos elementos que nos pueden ayudar a realizar eso. El decantador nos permite tener de 15 minutos a 1 hora o 2 horas un vino correctamente oxigenado para servirse como debería ser. Entonces, por eso les digo yo que esto es casi para mí, el concepto que más me deja entender lo que, lo que provoca este elemento es que es una máquina del tiempo. El vino podría ser que en 10, 20 años más estuviera lo mejor posible, pero quizás yo lo voy a guardar solamente 5. O sea, si este vino podría aguantar 10, 15 años más, no voy a probar esos 10 años, obviamente, en 5. Pero sí, con estos elementos puedo hacer que el vino evolucione con el contacto con el oxígeno, y eso permite que el vino a la copa me llegue de alguna manera como idea con esos 10 años que le faltaban todavía, y yo pueda también sentir ese proceso en el vino, y además permitirle al vino que repose, descanse, se relaje después de haber salido del contenedor y se presente lo más tranquilo posible, para yo también poder disfrutarlo de esa forma. Espero que les haya gustado, que se haya comprendido esta explicación. Bueno, prontamente podríamos hacer otro video, así que aguardemos a ese momento. Muchas gracias, y cualquier duda la consultan a la persona que les entregue este video, y él podrá dirigir la consulta a mí.